Ya hemos visto en el video anterior la perseverancia de Eliseo, su fe, su humildad, su amor filial. El episodio de la curación de Naamán nos muestra además su desinterés, pues se niega a aceptar los regalos que el sirio le ofrece. En él se cumplen las palabras de Jesús: de gracia recibisteis, dad de gracia. Este episodio, dicho sea de paso, contiene una frase intrigante. Por medio de Naamán, Dios había dado salvación a Siria. ¿Cómo puede Dios otorgar salvación en la guerra a un pueblo pagano que es incluso enemigo del pueblo escogido? No se trata, por supuesto, de la salvación del pecado que Dios otorgó a todos, judíos o gentiles, por medio de Jesucristo, sino de una salvación puramente material, es decir, de una victoria sobre sus enemigos, posiblemente contra el mismo Israel. Como Elías, Eliseo vivía en la presencia de Dios, aún en medio de las labores diarias y en compañía de otros. Ambos profetas decían con frecuencia: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. El secreto de su poder era su intimidad con Dios. Qué bueno fuera que todos nosotros viviéramos conscientes de que donde quiera que estemos, vivimos siempre en la presencia de Dios. Eliseo tenía un corazón sensible. Llora cuando contempla en el espíritu lo que el impío Hazael, cuando llega a ser rey de Siria, va a hacer a los israelitas. Era asimismo compasivo. Muchos de los milagros que hizo fueron en beneficio de alguien que se hallaba en necesidad, pero pocos muestran mejor esta cualidad que el episodio del aceite de la viuda o la liberación de los soldados sirios que habían sido enviados para capturarlo. En este episodio no es seguro que la ceguera que afecta a los soldados fuera una ceguera física total. Más bien parece que se hubieran quedado como pasmados sin poder reconocer el terreno que pisaban. Notemos que la compasión de Eliseo y la generosidad que inspiró al rey de Israel fue, en el corto plazo al menos, más beneficiosa para su nación que si hubiera matado a todos los soldados enemigos que tenía en la mano. Eliseo no tenía miedo de nadie. Cuando el rey de Israel viene a él con la intención de matarlo, le habla sin atemorizarse y le predice lo que va a ocurrir al día siguiente. ¿Cuál debe haber sido la autoridad con que habló que el rey desistió de su propósito? Uno de los cortesanos del rey, sin embargo, no le cree y se burla de su anuncio. Eliseo, sin inmutarse, le anuncia su próxima muerte, como en efecto ocurrió, a sabiendas de que los poderosos suelen vengarse de los profetas que les anuncian lo que no quieren oír. Anteriormente hemos visto cómo Eliseo no tiene reparos en mostrarle al rey Joram de Israel su menosprecio por los pecados innumerables que cometía la gente de su casa. El versículo siguiente nos muestra la influencia que la música tiene sobre la inspiración de los profetas, pues él profetiza mientras toca su instrumento, un tañedor. Pero Eliseo no solo tenía cualidades, como tenía también defectos, como todo ser humano. El episodio de los adolescentes a quienes maldice y que son despedazados por dos osos lo muestra irascible y vengativo. Era también orgulloso. Se jacta ante la tsunamita de la influencia que tiene en la corte. La respuesta de la tsunamita es casi un reproche velado. Es como si le dijera: yo no tengo asuntos pendientes en la corte que requieran de tu influencia. Después de Moisés,
Eliseo es el personaje del Antiguo Testamento que más milagros realiza. Algunos de ellos prefiguran los milagros de Jesús. Por ejemplo, así como Jesús sanó a los 10 leprosos sin tocarlos y les ordenó que hicieran lo que la ley establecía, esto es, en presentarse al sacerdote para que constate la curación y ofrezca un sacrificio, Eliseo sana a Naamán sin ni siquiera verlo, ordenándole que se bañe en el río Jordán. Como Jesús al hijo del centurión, Eliseo no solo a Naamán de la lepra con su sola palabra, sino también de la misma forma a la tsunamita de la esterilidad. Como Jesús a la viuda de Naín, Eliseo devuelve vivo a la tsunamita su hijo que había fallecido. Así como Jesús alimentó a una multitud multiplicando los panes y el pescado que había a la mano, Eliseo alimentó a 100 hombres con los panes de primicia y aún sobró. Así como Jesús vio a Natanael cuando estaba debajo de la higuera y sabía lo que había en el corazón del hombre, Eliseo sabía lo que el rey de Israel hablaba en su cámara secreta.